Buenas tardes, nosotras somos Isabela Bedoya, Iria Paz Luna y Nicole Longa, y el artículo por el cual basamos nuestro trabajo es la obtención de ácido cítrico por medio de fermentación sumergida a partir de Aspergillus niger utilizando suero de leche como medio de cultivo de fermentación. Para resumirles, nosotros evaluamos los parámetros de diseño de este proceso y concluimos que para incrementar o aumentar la solubilidad del oxígeno en el caldo de fermentación, era recomendable disminuir el exceso de solutos para así incrementar la biodisponibilidad del oxígeno en el medio. Por otro lado, se concluyó que para mejorar el proceso se podría emplear otra fuente de carbono. ¿Y esto por qué? Para facilitar la metabolización de estos por el microorganismo, como por ejemplo tenemos la glucosa o la fructosa. Además de esto, nosotros en el trabajo construimos un diagrama de equilibrio de fases a partir de un caso dado por la docente en el cual se utilizaron los algoritmos de punto de burbuja y punto de ebullición con ayuda de los parámetros de Antoine, y también se realizó un análisis de sensibilidad que se basó en la fuente de carbono. Se estudió el artículo de la Universidad de El Salvador, el cual tiene como propósito la obtención de ácido cítrico por medio de la fermentación sumergida, implementando como microorganismo el Aspergillus niger y como sustancia al fermentar el suero de leche, que es un líquido obtenido del resultante de la coagulación de la leche, y este es rico en lactosa, aminoácidos. También presenta una composición variada de minerales y nitrógeno, ácido láctico. Se puso a prueba 3 fermentaciones, E1, E2, E3. Se eligió la que cumpliera con las mejores condiciones, estableciendo un parámetro de pH de 3 a 4, y como variable controla la agitación y el suministro de oxígeno, siendo estos los mismos para las 3 fermentaciones, con el objetivo de maximizar la producción de ácido cítrico. Y en cuanto a lo que se realizó, se tiene que, ahí, para ampliar la perspectiva de la comprensión del proceso, se plantea un diagrama de bloques para la obtención de ácido cítrico, y con esto se establece el sistema para plantear el balance de masa y energía, con lo que se obtiene lo que entra y sale de cada unidad operacional, calculando así los rendimientos o concentraciones finales. Posteriormente se determina la solubilidad de los gases, en este caso del oxígeno, en la fase líquida. Se plantea el diagrama de equilibrio y se calcula el coeficiente de partición del ácido cítrico y el agua. El diagrama de bloques. En este primero, como primera etapa, se tiene un pretratamiento del suelo lácteo, en donde se seleccionó L3, que cumplía con las mejores condiciones. Este se reprodujo, por lo tanto se le denominó como ER3. Se entra a una pasteurización, donde se realiza una descontaminación por medio de un intercambiador de calor. Ya con el suelo con el lactosuero estéril, pues se lleva a la preparación del inóculo, donde se implementan las esporas de las Aspergillus niger sembradas en el agar saborao, y estas fueron transferidas pues al sustrato de crecimiento bajo las condiciones estériles. Y una vez se elabora esta mezcla, a la cual pues se utiliza aireación y una agitación constante mediante un burbujeo con un tiempo de incubación de 18 a 30 horas y una temperatura entre 20 y 35 grados Celsius. Este inóculo preparado lleva a la etapa de fermentación sumergida en un rango de temperaturas establecido de 28 a 30 grados Celsius. Este proceso consta de 3 etapas. La primera pues es la germinación de las esporas del microorganismo. La segunda comprende la transferencia de la parte del inóculo a la masa principal, con la finalidad de que los microorganismos alcancen pues los requerimientos de crecimiento. Entonces, la tercera etapa es que los microorganismos pues realicen un retraso del crecimiento con el fin de favorecer la fermentación. Después se lleva una filtración en la cual ingresa agua destilada para eliminar las impurezas y se obtiene una torta de filtración. De esa torta de filtración, después de esa filtración, se forma el citrato por medio de añadir hidróxido de calcio. Luego se lleva nuevamente a la filtración, donde ingresa agua destilada. Posteriormente se da la descomposición del citrato con ácido sulfúrico, el cual ingresa, y se eliminan impurezas por medio de una celda de intercambio iónico, donde ingresan iones y cationes. Luego se va al proceso de evaporación, donde se suministra vapor, sale agua y sale una formación de cristales. Entonces se llega a la cristalización, donde se forman esos cristales de monohidrato de ácido cítrico en las condiciones de 20 a 25 grados Celsius. Ya a partir pues, de este proceso de la cristalización, como aún hay contenido de humedad, se procede a llevar una centrifugación donde se obtiene un sobrenadante, pero como aún hay exceso de este, se realiza un secado por medio de aire caliente, obteniendo aire húmedo, y ya pues se obtiene el ácido cítrico. Para el balance de masa y energía, primeramente se planteó lo que es la reacción que ocurre dentro del fermentador. En este caso se asumió que no se genera biomasa debido a que en el artículo no se dan indicios de crecimiento y por tanto no hay fuente de nitrógeno. Debido a la facilidad de la reacción, esta fue balanceada por tanteo. En el balance de masa tenemos que ingresan 3 corrientes al fermentador. Una de ellas es el inóculo. Estos datos fueron propiciados o fueron ofrecidos por el artículo, y para calcular los gramos de agua simplemente se multiplicó por la densidad del agua a 30 grados Celsius, que es a la cual ocurre la fermentación.
En el caso del sustrato, tenemos que es el lactosuero, donde ingresan 180 mililitros, y apoyados de la composición del mismo que ofrecía el artículo, tenemos que la lactosa equivale al 4.9%, el cual se asumió como peso-volumen. Y así se calculó la cantidad de gramos que entra, tanto para la lactosa como para el agua y para los compuestos que se asumieron como no metabolizables. En el caso de la lactosa y del fermentador, se asume que la conversión es del 95%. Por tanto, el 5% de lo que es suministrado sale como lactosa. Para calcular el suministro de aire, primeramente se asumió que el oxígeno estaba al 30% de exceso, y para calcularlo se empleó lo que es la estequiometría, donde nos dicen que por cada mol de lactosa se consumen 7.5 moles de oxígeno. Este es el cálculo para el aire suministrado, donde empleamos las masas molares, las masas moleculares, la lactosa suministrada, consumida, la cantidad de moles y demás. De igual forma se hizo para calcular el nitrógeno, y pues el aire iba a ser la sumatoria de estos dos. En las corrientes de salida tenemos el dióxido de carbono y el oxígeno, que se calcularon también empleando la estequiometría. Y en el caso del nitrógeno asumimos que no reacciona, por tanto lo que entra es lo mismo que sale. Para el caldo de fermentación y la producción de ácido cítrico, tenemos que la relación es 1 a 1, por tanto, por cada mol de lactosa consumida, por una mol de lactosa consumida se produce una mol de ácido cítrico, y para ello pues se emplea lo que es la masa molecular del ácido cítrico para calcular los gramos que salen, que en este caso son 28,20 gramos aproximadamente. En el caso del agua, se emplea también la estequiometría, y a ello se le suma la cantidad de agua suministrada, debido a que se asume que esta no reacciona. Para los compuestos no metabolizables, pues saldría lo mismo que entra. Para la lactosa sale 5%, y en el caso del aspergillus niger, como se asume que no hay crecimiento, sale también lo mismo que suministrado. Para el balance de energía, empleamos la ecuación general del balance, donde tenemos que el calor va a ser igual al delta de H de reacción más el trabajo. Aquí asumimos que no hay trabajo ni de eje, ni eléctrico, ni de expansión. Por lo tanto, empleamos lo que es este camino, donde bajamos la temperatura hasta los 25 grados Celsius. A esa temperatura tenemos el delta de H de reacción, y luego calentamos nuevamente hasta los 30 grados Celsius, que es nuestra temperatura. Estas entalpías de formación fueron obtenidas de la tabla de Doran y de Koretsky, y como no encontramos las entalpías de formación para el ácido cítrico y la lactosa, se obtuvieron mediante las entalpías de combustión, donde se realizaron las reacciones para cada uno de los compuestos y se calcularon las entalpías de formación a partir de ellas. Para calcular entonces la entalpía de reacción, se empleó esta ecuación con las entalpías de formación que ya teníamos y la estequiometría o los coeficientes estequiométricos de cada compuesto. Y por último, para calcular la entalpía de reacción a nuestra temperatura deseada, que es 30 grados Celsius, empleamos lo que es la ley de Kirchhoff, que va a ser entonces esta ecuación de acá abajo, donde vamos a necesitar los CP medios. Estos CP medios fueron obtenidos de la tabla de Bhattacharjee, pero también se pueden calcular, en caso de no encontrarlos, mediante esta ecuación. Obteniendo por último entonces que la entalpía de reacción a 30 grados Celsius va a ser de menos 3.688,86 kJ por mol, que como dijimos arriba va a ser igual al calor generado. Cálculo de la solubilidad. Para este determinamos el siguiente algoritmo de cálculo. Primero, se utilizó esta ecuación, la cual extrajimos del libro de Doran, y se tienen todos los parámetros que esta requiere, las concentraciones iónicas en el líquido, que sería el hierro, zinc y el pH, el Z, que era la valencia iónica de cada uno de estos componentes. En cuanto a los valores de K y KJ, se obtuvieron de esta tabla de Doran, donde se extrae el valor del H, y también el de la lactosa, que es el de nuestro interés. Posteriormente, también se determinó el KIJL, que era el de la concentración de los componentes no iónicos en el líquido, que en este caso era la lactosa, para el K*ALO, que es la solubilidad del oxígeno. Cuando no hay soluto, se extrajo de esta tabla de Doran a una temperatura de 30 grados Celsius, que era la requerida para nuestro proceso, y ya lo que se realizó fue reemplazar, eliminar el logaritmo. Obtuvimos esta concentración de solubilidad de oxígenos en moles por metro cúbico, y se realizó la conversión en kilogramos por metro cúbico, que mediante este cálculo de ecuaciones empíricas y conociendo pues el valor de la solubilidad de oxígeno, que es de 10 gramos por metro cúbico, pues el valor obtenido es razonable, debido a que la presencia de solutos en el medio causan que la solubilidad vaya a disminuir. Para la realización del caso, se nos pide construir un diagrama de equilibrio de fases con dos especies que se encontraran en la fase líquida. Para esto nosotros escogimos agua y CO2.
Lo primero que hicimos fue hacer las suposiciones correspondientes que nos faciliten o nos iban a facilitar, pues, básicamente el cálculo para la construcción del diagrama. En este caso, nuestras suposiciones fueron dos. La primera, que tanto el dióxido de carbono como el agua tenían comportamientos ideales, es decir, que nuestra constante K, nuestro valor de K, perdón, era igual a la presión de saturación sobre la presión del sistema. Y la segunda suposición es que la presión del sistema es igual a una atmósfera. El segundo punto o el segundo paso fue básicamente seguir los algoritmos tanto para el punto de burbuja como para el punto de rocío dados en la clase. Para esto acudimos a la literatura, en este caso el libro de Koretsky, para encontrar esos parámetros de Antoine y seguir esta ecuación dada también por el libro de Koretsky. A continuación voy a mostrarles el Excel de la manera en cómo hicimos el cálculo. Listo. Lo primero que hicimos, tanto para el punto de burbuja como para el punto de rocío, era asumir una temperatura de ebullición cualquiera que nos permitiera hallar o calcular la presión de saturación. Después de hallar esas presiones de saturaciones con la temperatura asumida, que no sabemos si en realidad está bien, lo primero que se va a hacer es establecer las composiciones, diferentes composiciones de CO2 en la fase líquida, como estamos viendo a continuación. Nosotros empezamos con 0, 0,1, 0,2 y así sucesivamente. Y todo esto para encontrar los valores de K y Y. ¿Cómo encontramos los valores de K? Con la ecuación dada en las suposiciones, es decir, presión de saturación, que es esta, sobre la presión del sistema, que es esta. Y la Y es igual a K por X. Estos dos datos que nos da Y deben tener una sumatoria de 1, que es el 100%. En caso de que esa sumatoria no de 1, lo que tenemos que hacer es buscar objetivo y cambiar esta celda. Y de esta forma es que podemos hallar la temperatura de burbuja o el punto de burbuja. Y para el punto de rocío se hizo exactamente lo anterior, pero lo que se hizo fue establecer las composiciones en la fase vapor del CO2. Es decir, 0, 0, 1, 0, 2, pero solamente para la fase vapor. El K se halló de la misma manera, presión de saturación sobre presión del sistema, y la K se halló de la siguiente manera, Y, que ya lo teníamos sobre la K. Igual que en el caso anterior, esa sumatoria tiene que darme el 100%, y en caso de que no me dé el 100%, pues tengo que buscar objetivo y encontrar esta temperatura de rocío o punto de rocío. Al final, con todos estos datos, lo que hicimos fue construir una tabla, esta tabla, donde en el eje X pues iba a tener esas composiciones que establecimos, y en el eje Y iba a tener las dos temperaturas por cada composición, es decir, la temperatura de rocío y la temperatura de burbuja. Y esta ha sido nuestra gráfica. Una manera de saber que nos quedó bien o pues de guiarnos un poco es que la temperatura en este primer punto donde la composición de CO2 es 0 y la composición del agua es 1, esa temperatura nos tiene que dar igual a la temperatura de ebullición del agua, que es exactamente 373.15 Kelvin aproximadamente. Ahora bien, el segundo punto de este caso nos pedía establecer o determinar el coeficiente de partición para el ácido cítrico y para el agua en la fase orgánica. Este cuadrado que viene aquí nos resume básicamente la parte que nos interesa para resolver este segundo punto. Y es que la composición en la fase acuosa de ácido cítrico fue el 20%, mientras que el agua fue 80%. Y en la fase orgánica, la del ácido cítrico fue 6.39% y la del agua 2.97%. La fórmula del coeficiente de partición nos dice que la composición de I, que en este caso puede ser ácido cítrico o agua, en una fase A sobre la composición de I, que puede ser A, cualquiera de las dos, en una fase B, nos va a dar el coeficiente de partición. Entonces, para hallar el coeficiente de partición del ácido cítrico en la fase orgánica, lo que hicimos fue dividir nuestra composición en la fase orgánica sobre nuestra composición en la fase acuosa. Y para el agua se hizo exactamente lo mismo, dando como resultado que el coeficiente de partición del ácido cítrico era el 31,95%, mientras que el del agua era el 3,71%. Análisis de sensibilidad. Para desarrollar este cálculo y este análisis, lo que determinamos son 3 fuentes de carbono alternativas, donde vamos a comparar diferentes fuentes de carbono, lactosa, azúcares reductores y glucosa. Lo que se realizó fue que se tuvo nuestro artículo base, en el cual contempla la lactosa,
Entonces se calculó el rendimiento y se tuvo en cuenta el objetivo de una producción de ácido cítrico de 220 kilogramos por día en un volumen de 8 metros cúbicos, y esto se hace en un reactor en continuo, digamos un CSTR, y se obtenía este flujo de lactosa. Posteriormente, pues se hizo lo mismo con los azúcares reductores y la glucosa, obteniendo estos otros flujos. Esto nos deja que con los azúcares reductores nuestro flujo va a ser muchísimo mayor, también que son otras alternativas que el ingeniero puede tomar para la producción de ácido cítrico. A modo de conclusiones y recomendaciones, tenemos que, en primer lugar, para aumentar la solubilidad del oxígeno en el caldo de fermentación, se recomienda disminuir el exceso de solutos, pues si bien así podemos lograr incrementar la disponibilidad del oxígeno en el medio. Y como segundo y último, se deben emplear otras fuentes de carbono que sean más fáciles de metabolizar, tales como la glucosa o la fructosa, con el fin de obtener mejores rendimientos, pues si bien se obtuvieron resultados, el rendimiento fue relativamente bajo con la lactosa.